Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana, ¿verdad? Dios nos permite disfrutar de este tiempo, de este espacio, de este lugar. Dios nos permite disfrutar de su gracia y también de la libertad que tenemos para escuchar su palabra y para leerla. Así que os invito a que vayamos al texto de San Pablo a los Romanos, capítulo 6. Vamos a dar lectura a este pasaje que se encuentra en Romanos, capítulo 6. Así que os doy tiempo para que podáis buscar en la Biblia este pasaje y me sigáis en la lectura. Ya en pantalla aparece, ¿verdad?, el título del mensaje. Y así leemos en el capítulo 6 de Romanos el capítulo completo. Mirad, así dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios siga bendiciendo su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén. Hemos titulado, como aparece en pantalla, ¿verdad?, este mensaje en esta mañana, transformados por la gracia del pecado a la libertad de Jesucristo. ¿Por qué le hemos dado este título a este sermón en esta mañana basado en el pasaje de Romanos capítulo 6? Precisamente le hemos dado este título porque vamos a hablar concretamente de la libertad que Cristo ha obtenido en la cruz del Calvario para todas aquellas personas, hombres y mujeres, que han sometido su voluntad a la voluntad de Dios y a la voluntad de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cualquier persona que reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ahí hay un ruido de fondo, ha recibido la libertad que solamente puede ofrecer Jesucristo y por lo tanto significa, que vamos a desarrollar la idea, que muere al pecado y vive ahora para Dios, siempre para Dios. Mirad, la primera parte que hemos leído, versículo del 1 al 14, va a hablar precisamente de esto que estamos diciendo, que el que cree en Jesús ha muerto el pecado y vive ahora para Cristo. Y Pablo comienza los primeros versículos, como está en pantalla, del 1 al 4, expresando que ese contraste entre la gracia y el pecado y la gracia. Pero señala algo muy interesante que habla también del bautismo. Y el bautismo lo menciona como una señal de transformación. Vamos a explicarlo para que podamos entenderlo. Así que Pablo presenta, versículo 1, una pregunta y dice a los oyentes creyentes de Roma, y también nos lo dice aquí y ahora a ti y a mí: ¿seguiremos pecando para que la gracia siga abundando? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos siga perdonando? Versículo 2, el mismo contesta: en absoluto, de ninguna manera, todo lo contrario. Si hemos recibido su gracia, es para que podamos alejarnos y resistir al pecado y vivir conforme a esta gracia que hemos recibido. Versículo 3 y 4. Ahora Pablo relaciona esta gracia que hemos recibido, este pecado del cual hemos sido liberados, con el bautismo. Cosa interesante. Ya que el bautismo nos está identificando, como bien dice Pablo aquí, con Jesús. Recordad que cuando hemos celebrado bautismos, siempre decimos la misma idea, ¿verdad? Y hay un elemento simbólico, un acto simbólico en el bautismo de algo que ya ha ocurrido anteriormente en el corazón de esa persona. Y a veces quiero corregir este detalle porque posiblemente a veces tenemos que matizar, porque nosotros creemos en el bautismo de creyentes, no tanto en el bautismo de adultos. ¿Veis la diferencia? Bautismo de adulto es que solamente puede bautizarse la gente adulta. Y la gente joven y los adolescentes, si creen, también pueden bautizarse. ¿Veis la diferencia? Nosotros creemos en el bautismo de creyentes, no de niños. No de infantes, no, de creyentes. Pero vamos aquí. Y siempre decimos que cuando celebramos el bautismo, cuando uno es sumergido al agua, muere al pecado, y cuando uno es emergido del agua, vive para Cristo. Y Pablo hace una similitud diciendo que cuando Cristo murió al pecado, obtuvo la victoria del pecado, y cuando Cristo resucitó, vive ahora para siempre al lado del Padre
Esa frase que siempre me gusta mucho. Dios, Jesús, después que ha resucitado, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo constantemente por nosotros. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo. Así que nosotros también, en este sentido, hemos sido sepultados cuando hemos sido bautizados, hemos resucitado a la nueva vida, ¿verdad? De algo que ya ha ocurrido anteriormente, y eso implica que hemos nacido de nuevo. Así como Cristo resucitó, ¿verdad? Una nueva vida, también nosotros, cuando practicamos el bautismo, porque se practica, repito, y esto lo tenemos muy claro, el bautismo de creyente, algo que ya ha ocurrido en el pasado y se significa, se representa con el bautismo. ¿Me ayudáis? Queridos hermanos, las consecuencias de esta situación de libertad del pecado, de recibir la gracia y de haber sido bautizados, claro, ahí viene la pregunta. ¿Todos los presentes habéis sido bautizados por inmersión? Si hay alguien que está en esta mañana entre nosotros y cree en Jesucristo como Señor y Salvador y no ha sido bautizado por inmersión, hombre, una gran oportunidad de obedecer el mandato llamado de la Gran Comisión de Jesucristo, ¿verdad? Por tanto, y a todo el mundo, ¿verdad? Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Así que si alguien aún no ha participado de este hecho del bautismo, que creo que sí, pues es la gran oportunidad de obedecer el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero voy a la aplicación, ¿verdad? Queridos hermanos, las consecuencias de lo que estamos diciendo hasta aquí es que estamos viviendo una vida transformada que ha sido representada por el bautismo. Si tú has sido bautizado, significa que has muerto al pecado y que vive ahora para Cristo. Aunque es un ritual externo, es una señal de una transformación verdadera que solamente puede hacer Jesucristo en el corazón de aquel que cree. Y por lo tanto, debes de vivir a la luz de esta nueva identidad. Debes de alejarte lo más posible del pecado. Y además también buscando la vida de santidad. Si has muerto al pecado, no debes de hacer nada que deshonre la vida de tu Señor que te ha salvado y de tu Dios que también ha participado de esta salvación. Escucha bien, querido hermano. ¿Dónde estás luchando? ¿Con qué estás luchando? Si hay algún pecado con el cual aún estás luchando, pídele a Dios que te dé fortaleza para vencerlo, porque nos encontramos viviendo una nueva vida. Has sido llamado para vivir una nueva vida. Y esto implica reflejar también el carácter de Jesucristo, aquel que te ha salvado, que se llama Jesús, Jesucristo, Cristo, ¿verdad? Somos llamados también a reflejar el carácter en las relaciones, en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Interesante, ¿verdad? Repito esta idea. Relaciones, hay que demostrar esta gracia que hemos recibido, este alejamiento del pecado, en nuestras acciones, cómo nos comportamos, y en nuestras decisiones, qué decidimos, en relación a qué y cómo tomamos nuestro caminar, ¿verdad? Versículo del 5 al 11. Aquí está, gracias. Alguien la ha pasado, ¿verdad? Vale, bien. Estamos ahora en esta segunda parte. Mirad, Pablo continúa desarrollando esta primera parte de la cual hemos hablado, diciendo y mencionando que si estamos unidos a la muerte de Cristo en el bautismo, representándolo, estamos también unidos en su resurrección. Estamos diciendo lo mismo, ¿vale? Pero con otras palabras. Versículos 5 y 6. Es decir, el viejo hombre ha sido crucificado y ya no servimos al pecado. Pero dejadme decirme algo. Bien, termino con esto. Por lo tanto, esta es la idea. El viejo hombre ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya no debemos de servir al pecado. Y por lo tanto, ya no somos esclavos del pecado.
creo que luego viene esa idea que tengo en la mente. No somos esclavos del pecado. ¿Y qué significa este viejo hombre? Este viejo hombre es el yo, tu propia personalidad que ha sido sujetada a la voluntad de Cristo, pero que creo que lo vamos a ver el próximo domingo, creo que está en Romanos 7. Ya Romanos 7, ya os adelanto, como bien sabéis, que Pablo habla de esa tensión que hay entre quiero agradar a Dios, pero a veces no lo hago. Eso lo vamos a ver el próximo domingo, ¿verdad? Es decir, es el viejo hombre que aunque está crucificado, estás ahí condenado, a veces vivimos con las costumbres del viejo hombre. De hecho, Pablo constantemente y perseverando en ello en todas las cartas, como Colosenses, Efesios también, constantemente Pablo nos invita a hacer morir lo terrenal, mirad lo celestial, y aquello que lo terrenal nos invade y nos quiere acorralar para que vivamos de esa misma manera. Así que el pecado, esto es interesante, ya no tiene poder sobre nosotros, ya no nos puede gobernar el pecado, versículo 7, porque hemos sido liberados de ese poder. Y también Pablo dice, hay una idea por ahí que se me escapa y está en algún sitio que luego aparecerá posiblemente. También Pablo dice en el versículo 8 que la resurrección de Cristo está asegurando nuestra resurrección y nuestra vida de gloria con Él. Es decir, que la resurrección de Jesucristo es un hecho irreversible. Versículo 9. También significa, ¿verdad?, que la muerte ya no tenía poder sobre Jesús cuando resucitó y tampoco tiene poder sobre nosotros. Además añade, versículo 10, que Cristo murió al pecado una sola vez por todos. Y nosotros tenemos que considerarnos también muertos al pecado, versículo 11, porque ahora podemos vivir agradando siempre a Dios. Aquí está la idea esa que yo tenía en mente, en la aplicación. Sí, es... vale. A ver, eso es, ok, gracias. ¿Es la siguiente? ¿Me pasáis? No, he sido yo. Esta es. Ok, ahí estamos. Mirad, estamos por lo tanto diciendo que hemos muerto al pecado, hemos sido liberados del pecado, hemos sido identificados con Jesucristo, se ha crucificado el hombre viejo, ¿verdad? Ya no tiene poder sobre nosotros, pero qué cosa más curiosa viene a continuación. Es decir, podemos y debemos de vivir la realidad de una nueva espiritualidad, porque el pecado ya no tiene control sobre nuestra vida. Es más, podemos y debemos utilizar el poder del Espíritu Santo para resistir las tentaciones y para vivir adecuadamente. Y tenemos que reconocer que hemos muerto ya al pecado. Has muerto al pecado. Esto implica cambio de mentalidad. Ahí viene la ilustración. Escuchen bien. Cambio de mentalidad. ¿Cuánto nos cuesta cambiar la mentalidad? A mí el primero. Escuchen bien lo que viene a continuación. Cambio de mentalidad. Somos libres. Ya el diablo y el pecado no tienen poder sobre nosotros. A ver si soy capaz de presentaros esta figura que quise buscarlo pero no lo encontré. Imaginaros un circo, un elefante atado con cadenas en un árbol. Y de pequeño el elefante vive siempre atado con cadena a este árbol, girando, dando vuelta. Esa figura la tenéis en mente, ¿verdad? Toda la vida. Hasta que un día alguien viene y le corta las cadenas. ¿Sabéis lo que hace el elefante? Sigue girando alrededor del árbol. Si ya eres libre, pues el elefante sigue girando alrededor del árbol. Cree que aún sigue estando encadenados. Esta figura que quiero mostraros es lo que nos está ocurriendo a veces nosotros. Que nos ha liberado el poder de Jesús. Que el diablo ni el pecado tiene poder sobre nuestras vidas. Y a veces vivimos como si aún fuesen ellos señores de nuestra vida. Hermanos, Cristo te ha dotado del poder del Espíritu Santo para vencer y resistir toda tentación. Pero a veces vivimos como si aún tuviese poder sobre nosotros. Cambiemos nuestra mentalidad.
cambiemos nuestra mentalidad, vivamos de manera diferente, distinta. Tienes una nueva vida que Dios te ha dado por su gracia. Ahora tienes que incluso hablarles a otro de este nuevo cambio y transformación. Siguiente. Eso es, gracias, versículos de 12 al 14. ¿Qué encontramos ahora aquí con Pablo? ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo ahora? Mira, ahora en este momento Pablo nos está hablando. Muy bien. Y nos está explicando cómo vivir a la luz de esta nueva vida y de esta nueva identidad que hemos recibido gracias a la obra preciosa de Jesucristo. Nos dice, no permitamos que el pecado gobierne de nuevo nuestra vida. Versículo 12 al 13. No lo permitamos. ¿No parece contradictorio que a veces sale ese viejo hombre que está crucificado, pero sale para gobernar nuestra vida y nuestro comportamiento en las relaciones personales, matrimoniales, familiares, eclesiales, laborales? Se deja mucho que desear porque parece que no podemos controlarlo. Y podemos hacerlo, porque tenemos una nueva identidad. Así que, y dice Pablo, no presentar vuestros miembros al pecado para que sean instrumentos de iniquidad. Pablo de nuevo nos recuerda que el pecado no tiene dominio sobre nosotros, pero a veces vivimos como si aún tuviese poder sobre nuestras vidas. Y dice que dice que vivís bajo la gracia, versículo 14. Como vivís bajo la gracia, no bajo el pecado, en este estado nuevo, el estado del pecado y el estado de la gracia, que son muy distintos, no puede el estado del pecado operar en el estado de la gracia. No tiene espacio ni tiene influencia ninguna. Pero a veces vivimos como si le dejásemos que sí la tuviera. Así que ahí viene la exhortación de Pablo. Dominemos y no dejemos que nos dominen. Dominemos a ese viejo hombre que está crucificado, dominemos, ¿verdad?, esas malas acciones, actitudes, hábitos, y no nos dejemos dominar por ello, porque podemos vencerlos. Lo que pasa es que es mucho más fácil, siempre pongo la misma ilustración que me viene a la mente, y siempre digo lo mismo, pero es que tiene mucho sentido lo que viene a continuación. Yo soy un mal nadador, malísimo, pésimo. Si yo me encuentro y me lanza alguien a un río, y el río me va a llevar, me lo estoy inventando, me ha venido ahora a una catarata en media. Yo voy a intentar ir contracorriente, pero me voy a cansar porque soy mal nadador. Y si quiero salvar mi vida, puedo nadar a contracorriente, pero como soy mal nadador, al final es mucho más fácil dejarme a llevar por la corriente. ¿Y sabéis dónde me lleva la corriente? Al precipicio. Porque es mucho más fácil dejarte llevar por la corriente que ir contra la corriente. Eso pasa con nuestra propia vida. Es mucho más fácil actuar como siempre hemos actuado con los viejos hábitos, como dice Pablo en Efesios, con el viejo vestido, ese de harapos, para que lo intentamos, ¿verdad? Sucio, malas actitudes, malas palabras, malas acciones, malos comportamientos, malos hábitos. Es mucho más fácil vivir así que ir en contra de ellos, dejarlo, abandonarlo. Porque es una lucha tremenda, es una tensión, claro. Pero sí podemos vencerlos, podemos, ¿verdad? Así que Pablo nos recuerda que no tiene dominio y la exhortación es que no nos dejemos dominar, sino que nosotros los dominemos. No podemos dejar que el pecado nos obligue a hacer lo que él quiere hacer. Es que el pecado, hermanos, y el diablo son, o en este caso el diablo, es un tirano. ¿Entendéis la palabra tirano? Es un tirano. Cristo es Señor y Dios, quiere siempre lo mejor. Si te dejas doblegar ante Cristo, te va a dar lo mejor, la felicidad, la vida, una buena conducta, etcétera, etcétera. Pero el diablo siempre va a demandar de ti, no sé por qué me sale esta frase, tu sangre, tu vida. ¿Veis lo que estamos diciendo? Aquí viene la aplicación ahora. ¿Me ayudáis? ¿Me ayudáis? Eso es.
Resistamos activamente al pecado. Podemos hacerlo. Resistamos al pecado. Reconocemos que el pecado se presenta como una gran amenaza en la vida del creyente. Debemos, por lo tanto, ya que es una gran amenaza a nuestra vida, tomar decisiones que no permitan el control del pecado sobre nuestras vidas. Nuestros miembros deben ser de instrumentos no del pecado y la iniquidad, sino de la justicia, de la verdad, del bien, del amor y de Dios. Tenemos que ser intencional en nuestras acciones, palabras, decisiones, que todo glorifique a Cristo nuestro Salvador. La pregunta que me hago, que ya hemos contestado, es, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo vivir de esa manera? Recuerda que no estás incapacitado, como el elefante que le cortaron ya las cadenas y seguía dándole vuelta al árbol. No estás incapacitado, todo lo contrario. No está incapacitado para vivir otra vez como esclavo del pecado. No lo estás. Siguiente. 15 a 19. Ahora, del 19 al 23, la segunda parte, ¿verdad? Nos vamos a encontrar ahí con esta nueva parte donde, versículo 15 y 19, Pablo comienza, y yo lo hago con una frase que tiene que ver con ese contexto. ¿Usaremos la gracia como licencia para pecar? No sé por qué me ha salido este salto. Como Dios me ha salvado, o mejor dicho, sí, como Dios me ha salvado, ahora hago lo que me plazca. ¿Recordáis siempre me viene la misma idea, perdonadme, pero hay una canción muy pegadiza, muy española, no me acuerdo con los autores, pero decía algo así que en el trasfondo está lo que hay. Darle a tu cuerpo alegría Macarena. Detrás de esa canción, ¿sabes lo que hay? Darle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo necesita alegría y cosas buenas. Mira lo que me ha salido, si nos rimos, hacíamos que un impact. Hermano, esa canción detrás está diciendo, haz con tu cuerpo y con tu vida lo que te plazca. ¿Veis lo que está detrás de la canción? Usaremos la gracia que Dios nos ha dado para vivir haciendo lo que nos plazca en nuestro cuerpo y en nuestra vida. ¿Verdad? Versículo 15. ¿Podemos pecar porque vivimos bajo la gracia, porque no vivimos bajo la gracia, sino bajo la ley? Responde él, de ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera. Explica que, versículo 16, que las personas que son esclavas de aquello que obedecen, ¿verdad?, se convierten en amos de ellos. Las personas que obedecen al pecado se convierten en esclavos del pecado. Pero es que la consecuencia de convertirse en esclavo del pecado es la muerte. Y tú y yo, querido hermano, querida hermana, vivíamos en este estado. Obedeciendo al pecado, esclavo del pecado y como destino final, la muerte. Y el que obedece al Evangelio, ¿verdad?, pues somos esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo, para vivir en la justicia, en el bien y en la verdad, y recibimos la vida eterna. Versículos 17 y 19. Continúa Pablo diciendo, gracias a Dios que los creyentes, dice Pablo, los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, no los nominales, no sé por qué digo eso, no los nominales. Ese lenguaje a veces lo hemos usado, ¿verdad? Cristianos nominales. Cristianos nominales es que el que tiene una nómina. Cristianos nominales es el que está en una iglesia, pero que realmente aún no ha sido transformado por la gracia de Cristo. Y a veces lo encontramos, ¿eh? Las iglesias están llenas de hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios, pero también de personas que no son creyentes, que están en medio de nosotros. Eso que lo sabe el Señor. Nosotros no somos, no sé por qué digo esto, pero viene a colación, no somos nadie para juzgar la vida de cada de los demás. Porque dice el texto bíblico, si está el trigo con la cizaña y tú lo cortas, vaya que cortando la cizaña, corte también algo de trigo. Dejadle eso a las cosas del Señor. Cuando Cristo venga, Él va a apartar a las ovejas, predicamos de eso, a las ovejas de las cabritas. ¿Yo qué soy, oveja o soy cabra? Buena pregunta, ¿verdad? Si soy oveja, estoy a la derecha de Cristo. Si soy cabra, estoy a la izquierda.
Así que lo que estamos diciendo, ¿verdad?, es que las personas, en el pasado nosotros éramos, lo que estamos diciendo, esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Jesucristo. Antes éramos propiedad del diablo, ahora somos propiedad de Jesucristo. Y concluye diciendo que como somos siervos de Dios, eso implica buscar una vida de santidad. Ser esclavo del pecado, o cuando éramos esclavos del pecado, corríamos a los despropósitos de una vida sin sentido. Sin embargo, y lo hacíamos con ahínco, sin embargo ahora que somos siervos de Dios, nuestro propósito es la vida, el servicio al Maestro y a Cristo. Ahí viene la aplicación ahora. ¿Pasamos? ¿Me ayudáis? Eso es. Mirad, hermanos, tenemos que entender y retener y comprender y asumir y vivir y practicar que la gracia nos da la libertad no para que hagamos lo que nos plazca, no. La gracia que hemos recibido en Cristo es una libertad y un nuevo estado de vida, no para que hagamos lo que nos dé la gana, sino para que hagamos lo que agrada a Dios y a Cristo. La gracia, por lo tanto, no es una licencia para pecar, sino para obedecer, para agradar. Tenemos la libertad y tenemos la libertad para obedecer a Cristo. O usemos bien la gracia que hemos recibido, hermanos. Debemos de vivir responsablemente nuestra espiritualidad. Debemos de vivir responsablemente nuestra relación con Dios y con Jesucristo. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo estoy yo utilizando la libertad que he recibido en Jesucristo? ¿Para hacer el bien o para hacer el mal? ¿Cómo? Y última idea. 20:23, ¿ayudáis, por favor? Gracias. Ahora Pablo compara la vida de pecado con la vida nueva y destaca que la vida nueva produce frutos de santificación y culmina en la vida eterna. Y así lo expresa, versículo 20-21. En el estado anterior no estabais comprometidos para vivir en la justicia. Interesante, escuchen. En el estado anterior, estado de pecado, siervos de iniquidad, Dios no nos podía demandar, Dios no nos podía pedir ni exigir que viviésemos como hijos de luz, porque éramos hijos de las tinieblas. Jesús y Dios no nos podían pedir, ¿verdad?, que tuviésemos como fruto la santificación, porque éramos hijos de las tinieblas. Porque vivíamos separados de Dios para siempre. El estado de pecado y de iniquidad era un estado de absoluta dependencia de este tirano llamado Satanás y del pecado y la muerte. Sin embargo, dice que ese era el estado anterior, pero el estado actual, el del creyente, el que cree, ama ya a Jesús, ¿verdad? Ese estado tenemos como fruto de la vida y como resultado, ¿verdad?, pues la vida que Dios nos da. Versículo 22. Sin embargo, esta nueva situación en la cual nos encontramos, ¿verdad?, es la condición perfecta para vivir una vida de santificación que nos lleva a la vida, porque ahora servimos a Dios. Y termina el 23, famoso texto. Termina el 23 con un famoso texto que me gustaría mencionar. Mira el 23, vamos a leerlo de nuevo porque ese pasaje lo hemos, alguno de vosotros, memorizado y me encanta. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. La paga del pecado es la muerte. Pero el don de Dios en Cristo Jesús, esta dádiva de Dios en Cristo Jesús, es la vida eterna. Esto es yo le llamo una declaración fundamental. Una declaración fundamental, un famoso texto que hemos memorizado, ¿verdad? Que tenemos que seguir memorizando. Romanos 6:23. Se ha utilizado muchas veces para cuando uno habla a otra persona, ¿verdad? De Jesucristo, de la conversión, y deberíamos de memorizarlo. Yo lo memoricé hace mucho tiempo y os lo recuerdo, ¿eh?
Así que aprovecho para decirlo. Hermanos, os invito a que sigamos memorizando la Biblia, la palabra de Dios, que tu corazón se llene. Es verdad que tenemos algunas personas cierta dificultad para la memoria, pero bueno, uno se hace un propósito y lo hace de una manera para que una vez a la semana o al mes poder memorizar un texto bíblico, y cuando va en el coche o va al trabajo, empieza en el texto bíblico. Esa es mi propia experiencia, sí, empieza a hablar con el Señor y con el texto. Señor, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna. ¿Y eso qué significa para mi vida? Y empieza a hablar con el Señor y Dios te habla, Dios te conforta, Dios te ministra, Dios te ayuda, Dios te bendice, Dios te prospera. Y sobre todo la idea es que Dios te habla de una manera muy personal a ti y a tu vida cuando tienes presente en la mente, ¿verdad?, la palabra de Dios. Volvamos aquí. El pecado, la muerte. Cristo, el don, la vida. Y que he hecho mención de este último texto porque me encanta. En esta exhortación, mirad lo que dice, yo lo voy a leer, ¿verdad? Deuteronomio 30, 19, dice la Biblia: delante tienes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, interesante, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Me encanta, me encanta. Deuteronomio, si alguien luego quiere leerlo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dios es muy claro. La palabra de Dios nos dice que en el mundo donde estamos hay un estado de vida, de bendición, ¿verdad? Y un estado de muerte y de maldición. Y Dios nos invita a todos los presentes y a todas aquellas personas que aún no han tomado esta decisión de que escojan la vida, para que vivas tú y también tu descendencia. Siguiente, por favor. Mirad, esta aplicación de este parte, tenemos que evaluar nuestro fruto de vida. Claro, la pregunta es, tus acciones, las mías, nuestras decisiones, las tuyas, nuestras actitudes, las mías, ¿están alineadas a la santidad de Dios y a la justicia de Dios? ¿Qué frutos tú ves en tu propia vida? ¿Ves fruto de santificación? Si no hay fruto de santificación, vamos a hacer los ajustes, ¿verdad?, necesarios para encaminarnos en la vida de la santidad. Hermano y hermana, ¿reconoces tu vida antigua, cómo vivías, cómo actuabas, cómo te comportabas? ¿Reconoces cómo ahora te ves y cómo actúas y cómo vives? Podemos vivir con la esperanza eterna, ¿verdad?, de reconocer el regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Podemos vivir. Y terminamos diciendo: Cristo es quien nos ha transformado. La gracia nos ha transformado para vivir en la libertad que solamente Dios nos puede dar para agradar constantemente al Señor. Somos libres en Cristo, alabado sea el Señor. Eres un hombre y una mujer libre en Cristo. Hemos muerto al pecado y hemos nacido para vivir una nueva vida que solamente puede ser gracias a la obra de Jesucristo. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.